Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en agosto de 2022. El mensaje se llama Ser o no ser. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Ser o no ser. Muy bien, saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta mañana. Estoy contento de estar con ustedes nuevamente. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por lo que has provisto, por las oportunidades que nos das, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ser dignos de esas cosas, a serte fieles a ti. Llénanos esta mañana de tu Espíritu Santo. Perdónanos en donde fracasamos o fallamos a ti, Señor. Gracias, Señor, nuevamente. Y síguenos dando, Señor, las palabras para decir las cosas que necesitamos y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Voy a comenzar desde el versículo 1. Marcos, capítulo 12. Comenzar en el versículo 1. Mi pensamiento esta mañana nuevamente es con una cuestión y una pregunta. Primero quiero abrir la pregunta: ¿dónde está la iglesia? Y tengan ese pensamiento en la mente. Mientras tanto vamos a leer aquí. Dice verso 1 de Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Lo primero que quiero señalar aquí, como ya lo he hecho antes, en esta historia, en esta parábola que Jesús enseñó, como en muchas otras también, bueno, aquí está hablando, está implicando, me parece que lo principal está hablando del pueblo de Israel, cómo Dios les dio todo, lo que necesitaban, los proveyó, y cómo ellos reaccionaron. Y finalmente, cuando vienen buscando el fruto, ¿verdad? Esos labradores malvados tratan mal a los diferentes siervos que vienen a recolectar el fruto, ¿verdad? Lo golpean o lo mandan a casa, le dicen que no. A otro lo hieren, y así, hasta que finalmente él dice: voy a enviarles a mi hijo, a mi propio hijo, tal vez le tengan respeto, ¿verdad? Y al revisar la historia del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel, cómo él preparó e hizo tantas cosas por ellos y para ellos, cómo les envió profetas para advertirles, y a muchos de ellos mataron, a otros golpearon, a algunos torturaron, y finalmente envía a su propio hijo, Jesús, y a él lo matan, ¿verdad? Y es de lo que esta parábola nos está hablando. Después de todos los preparativos, después de todas las bondades, después de todo lo que había hecho por ellos, en ellos, para ellos y a través de ellos, ¿verdad? No solamente no le agradecieron, sino que ni siquiera lo reconocieron, ¿verdad? No entendieron que estaban aquí por su causa. Sí, eran religiosos, profesaban servir a Dios, profesaban conocer a Dios, profesaban ser el pueblo escogido de Dios, ser aprendices de Dios o discípulos, y sin embargo Dios no encontró fruto, no encontró evidencia, excepto lo que ellos decían que eran, que eso no valía para nada.
Y en toda parábola, o al menos en varias, cuando nuestro Señor Jesucristo habla del reino de los cielos y específicamente del fruto y del árbol y cómo Él viene a buscar fruto, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola de la higuera, Él dice, pues córtenla, ¿verdad? Primero dice el Señor, pero alguien viene e intercede, dice, no, déjame cavar alrededor de ella, abonarla, creo que también podarla y esperar un año más, y si no da fruto, ahora sí la vas a cortar después. Esta preparación, estos preparativos, estos provisiones que Dios hace esperando y deseando que crezca el fruto, ¿verdad? Hay varios ejemplos diferentes en la Biblia, una y otra vez, donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, muestra lo bueno que Dios es y cómo Dios ha hecho todo lo que está a su alcance y ahora solo está esperando que nosotros tomemos eso que Él nos ha regalado gratuitamente y produzcamos fruto a partir de ello. ¿Verdad? Actualmente vivimos en un mundo que está lleno de la Biblia, lleno del Evangelio, lleno de Biblias, lleno de evangelios, diría, lleno de iglesias, lleno de grupos, al punto que pues llega a ser muy confuso, ¿verdad? Y especialmente en países como Estados Unidos, que se fundaron sobre algún tipo de principios piadosos o fundamentos de temor de Dios, y en los países europeos y occidentales, que también mucha de la base de su fundación, ¿verdad? Pero llegan a estar tan llenos de sí mismos, tan llenos de su Biblia y sus doctrinas, pero en medio de tanta otra cosa, ¿verdad?, que el mundo observa y el mundo no alcanza a ver nada, sino pues no ve vida, ¿verdad? Y no es de sorprenderse que estos países actualmente, como Estados Unidos y en Europa, ¿verdad?, no sé cuáles son los porcentajes, pero un gran porcentaje de personas en el mundo se dice que en estos países ya ni siquiera creen en Dios, ¿verdad? Supuestamente varios de estas naciones se fundaron sobre principios bíblicos o al menos piadosos, y lo que produjo fue personas religiosas, ¿verdad?, sin sentido, que andan de un lado a otro, enfocados solamente en sus doctrinas o en reglas. Algunos son extremadamente conservadores, algunos extremadamente liberales, pero no hay vida tal que si Jesús viniera a este mundo nuevamente y entrara, en algunas congregaciones pues ni siquiera lo dejarían entrar o no podría ser parte de su membresía, ¿verdad? Quizás se sentirían horrorizados con él, porque él llegaría, ¿verdad?, con la autoridad con la que él hablaba. Para empezar, ellos pensarían que él es arrogante o soberbio, o en algunos lugares conservadores, ¿verdad? Si viniera a la puerta, tal vez dirían, no, es que tú no eres miembro, a ver, primero fírmanos de que vas a guardar estas reglas, o primero toma el curso de discipulado, de instrucción, 6 meses te vamos a poner a prueba y después de un tiempo, vale, ya te dejamos aunque sea decir una palabra, ¿no? Pero no le darían mucha autoridad, tristemente. Él no sería tan fácilmente aceptado. Y es algo interesante pensar esto. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí el día de hoy, ¿en dónde sería aceptado? Hay muchos lugares en los que encontrarían alguna falta con Él de inmediato, ¿verdad? Y hay ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de cómo Él se portó, de cómo Él fue, y cómo los israelitas, que eran los suyos, que eran su pueblo, no lo recibieron, ¿verdad? Y el día de hoy pienso que sucedería algo muy parecido. Si Él viniera a su pueblo, a los suyos, a la iglesia de hoy, ¿en cuántos lugares lo recibirían?
¿En cuántos lugares realmente le darían la bienvenida a Jesús? Pienso que habría muy pocos lugares. Quizás hasta nos sorprenderíamos de cuán pocos lugares sería recibido. Nos dicen, ¿verdad?, que la historia se repite. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, parece que aunque conozcas la historia, de todas formas estás condenado a repetirla, ¿verdad? Tristemente seguimos haciendo las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. De alguna manera haciéndonos creer que somos mejores o que estamos por encima de eso. De alguna manera engañándonos a nosotros mismos. El punto es, volviendo al punto, Dios ha preparado todo lo que necesitamos para vivir para Él. En esta parábola, ¿verdad?, igual la que hablé hace unas semanas, de la parábola de los talentos, a uno le dieron 10, a otro 5, a otro 2. Ellos salieron e hicieron algo con lo que Dios les dio, se entregaron a esa tarea. Pero vino que Dios le dio solo un talento, ¿verdad? Y pensamos, bueno, aquí está este hombre, ¿verdad?, que pensó, voy a proteger el talento, y tal vez era muy humilde, y tal vez fue muy cuidadoso y lo escondió. Y sin embargo el maestro, ¿qué le dice? Bueno, a todos los demás les da doble talento de lo que ganaron, pero al que no negoció, ¿verdad?, al que lo escondió y creyó que hacía bien escondiéndolo, no solamente se lo quita, sino que lo ata de pies y manos y lo manda con los incrédulos, con los infieles, a las tinieblas de afuera para ser castigado. Y le llama siervo malo y negligente, perezoso y malvado. Es asombroso, ¿verdad?, cuán tenebroso y nebuloso y confuso pueden llegar a ser las cosas. Cuando algo está justo frente a nuestros ojos, pero hay una neblina, hay como una nube que no nos deja ver claramente la verdad. Y pensamos, no puede ser así, ¿verdad? Sin embargo, así es como debe ser. Vemos algo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero está todo nublado y piensa nuestra mente, no creo que esto sea así. ¿A poco así será? Cuando está ahí frente a nuestros ojos. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que deberían ser obvias, pero son exactamente lo opuesto de lo que son o de lo que deben ser, ¿verdad? Gente que está promoviendo la maldad, gente que tiene una voz fuerte y que todos los demás tienen miedo de decir nada o de oponerse a estos que están alzando su voz a favor de la maldad y de la injusticia, ¿verdad? Y ellos suenan muy convencidos de lo que están haciendo y de lo que están enseñando. No sé, acerca de nosotros. A veces vemos nebuloso y sin embargo miras las escrituras, retrocedes y es obvio. Por ejemplo, esta idea de que no podemos hacer nada, somos impotentes, no valemos nada, estamos totalmente depravados y Jesús nos va a salvar nada más así. Y aún nuestros mejores esfuerzos, dicen, sacando de contexto, dicen, no es más que trapos de inmundicia, ¿verdad? Y decimos, Señor, voy a estar aquí, no voy a hacer nada, ¿verdad? Y eso es lo que va a dar gloria a tu nombre, eso es lo que va a honrar tu nombre. Y la gente lo cree, ¿verdad? Suena humilde, de pronto suena con cierta apariencia de piedad, pero cada vez que tú lees las Escrituras, claramente Jesucristo aborrece y condena eso. Siempre dice, te he dado todo lo que necesitas para la vida y para la piedad, te he dado la oportunidad, te he dado la libertad, te he dado el poder, te he dado la habilidad y la fuerza, te he dado todo. Está en tus manos. Y tú dices, ay Señor, no puedo hacer nada. Ay, es que soy tan débil. Mejor te voy a honrar, te voy a glorificar, simplemente no haciendo nada.
y simplemente diciendo que soy un vil pecador y que tú eres si algo llega a suceder bueno, tú eres la causa. Y como dije, suena humilde, pero realmente al analizarlo es absurdo. Es absurdo pensar de esa manera. Y sin embargo, si tú le dices a alguna persona, ¿verdad?, que se llama cristiana o que conoce algo del Evangelio, si tú le dices que tiene que hacer algo o que tiene que portarse de cierta manera, ¿verdad?, antes de poder llegar a ser hijos de Dios, ellos se burlan, te toman por hereje, te menosprecian, ¿verdad? Quizás te acusan de querer ser salvo por obras, y sin embargo están yendo exactamente en contra de las Escrituras. Las Escrituras dicen que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Ahora, por otro lado, también podríamos tomar la Biblia y decir, bueno, enseña esto y esto y esto, voy a vivir dentro de estos parámetros, dentro de estas reglas, voy a cumplir con estas leyes, ¿verdad?, bajo este régimen, ¿verdad? Y ya sea, pues escoge, ¿verdad?, ya sea los 10 mandamientos o el sermón del monte, o escoge, ¿verdad?, o las reglas de un régimen, de una iglesia, ¿verdad? Incluso las reglas de Jesús. Y sin embargo, ¿qué sucedía, verdad? Los israelitas también estaban guardando las reglas. No solo estaban guardando las reglas, sino que hasta le estaban añadiendo, estaban bien estrictos con ellas. Y sin embargo, cuando Jesús viene, deciden matarlo porque está provocando problemas, ¿verdad? Y no logran reconocerlo. Entonces tampoco se trata solamente de obedecer las reglas. No, Jesús está buscando personas que lo quieran servir. No tratando una manera de simplemente cubrir todo, sino que Él quiere a alguien que de verdad oiga su voz y haga su voluntad. Recuerdo cuando recién me convertí, ¿verdad? No conocía todas las enseñanzas de Cristo. Empecé a leer la Biblia, muchas cosas no las entendía en el momento, pero cuando empecé a leer, sobre todo con un corazón honesto y tratando de encontrar las respuestas, tratando de encontrar la verdad, tratando de descubrir cuáles eran mis fallas, ¿verdad?, y mis problemas que debía corregir, no solo tratando de encontrar una nueva doctrina o qué era lo más ortodoxo, no, sino ¿qué debo yo corregir? El Señor puso su dedo en la llaga, ¿verdad?, en un lugar por aquí y un lugar por acá, y dijo, aquí está el problema, esto quiero que corrijas. Y no era solo porque eran sus reglas, sino porque esas cosas eran lo que me estaba impidiendo estar totalmente en sintonía con Él y rendido a su voluntad. Él puso su dedo en aquellos puntos de mi voluntad que yo no estaba dispuesto a rendirle a Él, a ceder a lo que Él dice. Y Él dijo, exactamente eso es lo que yo quiero. Había estudiado, había tratado de ser religioso, había tratado varios meses de hacer varias cosas, ¿verdad? Pero siempre regresaba a la voz de Dios diciendo, esto es lo que quiero, ¿verdad? Tal vez ya era más doctrinalmente más correcto, ya me había hecho más erudito o más experto en la Biblia, ya asistía a la iglesia de una manera con mucha más regularidad, ¿verdad? Y llevaba a mi familia. Ya estaba orando y leyendo la Biblia y cumpliendo con ciertas cosas, pero cada vez que volvía a tratar de reconciliarme con Dios, todo regresaba a la voz de Dios diciendo, quiero esto, quiero que me entregues esto. Finalmente, cuando se lo entregué y dije, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya, Señor, lo que sea, está bien, tómalo, es tuyo.
Fue entonces cuando cambió mi corazón, fue entonces cuando sucedió el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Podría yo haber, en vez de tener esa experiencia de sumisión, de rendición, de entrega a la voluntad de Dios, pude haber mejor hecho una lista y decir, bueno, a ver, necesito dejar de hacer esto y necesito empezar a hacer aquello. Y hacer como una lista, ¿verdad?, de las reglas y convertirme en el mejor fariseo que ha habido sobre la tierra. Y eso era posible también y estaba disponible. Pero eso no nos convierte en discípulos, no nos convierte en cristianos. Un cristiano es alguien que se enfrenta a sí mismo, alcanza a ver las áreas donde tiene que decidir si va a hacer a Jesucristo el Señor de su vida o no, y hace a Jesucristo el Señor de su vida. De eso se trata, arrepentirse y creer el Evangelio, es cambiar quién gobierna tu corazón, el señorío, y empezar a seguir a Jesucristo. No solamente las enseñanzas de Jesucristo o las enseñanzas principales que nosotros predicamos y sostenemos, las enseñanzas son buenas, son perfectas, son preciosas y son un desglose que explica cómo amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas y de cómo amar al prójimo, ¿verdad? Dando un poquito al prójimo como a uno mismo, dando un poquito de detalles o de lineamientos de cómo llevarlo a cabo ya en la práctica cotidiana. Eso es lo que es las enseñanzas, ¿verdad? Pero el corazón de un discípulo es amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios por sobre todas las cosas, ceder a Dios, rendirse a Él, entregarse a Él, permitir que Él sea tu dueño, tu amo, tu Señor, tu Maestro y tu todo. Eso es lo que Él está buscando. Alguien que esté dispuesto a tomar lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque al final todo lo que Él nos ha dado no lo merecemos, ni lo ganamos, ni hicimos nada para ser dignos de ninguno de sus dones. Pero sí somos responsables de cómo respondemos a esos dones que Él nos ha dado. Sí somos responsables. Él edifica una torre, ¿verdad? Un lugar para el vino, cerca un vallado, planta, abona, ¿verdad? Construye la irrigación para regar. Él hace todo lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Claro que sí. Y sin embargo después Él nos lo entrega así en bandeja de plata. Queda en tus manos. Nosotros lo tomamos y decimos, ok, tú hiciste todo eso, Dios, pero a mí no me interesa, mejor lo voy a sepultar, no tengo nada que ver con esto, no voy a hacer nada, o tal vez no voy a hacer nada porque, pues, ¿qué tal si es por obras lo que estoy haciendo? Y Él condena eso. Cada vez que lo vemos en la Escritura, Él rechaza eso. O podemos decir, Señor, gracias por todo. Voy a hacer lo que tú me pidas. Y esa es la pregunta. No mereces todo lo que te estoy dando, dice el Señor. No lo mereces, pero al menos aprécialo lo suficiente como para tomarlo con gratitud y hacer algo bueno con ello. Saben, hemos pasado muchos años tratando de desaprender y aprender y de ir averiguando, dilucidando y entendiendo todas estas cosas. ¿Verdad? Y pienso
que a pesar de que hemos cometido muchos errores, prefiero sí haber cometido todos esos errores, pero apreciando y agradeciendo lo que Dios nos ha dado y haciendo un gran esfuerzo de hacer algo con ello para la gloria de Dios, prefiero eso que haber enterrado mis talentos porque, tengo miedo de fallar y cometer errores, mejor los entierro, fingiendo que todo está bien o que no puedo hacer nada. Si tomamos lo que Él nos ha dado y tratamos de hacer con ello, así como tú cuando manejas un vehículo, vas dándole dirección a través del volante, así Dios, si tú le cedes a Dios el control de tu vida y empiezas a actuar con base en lo que Él te ha dado, Él le va a ir dando esa dirección que necesita, ¿verdad? Pero Dios no puede trabajar con un vehículo que tiene puesto el freno de mano y que no quiere avanzar, ¿verdad? Que no va a ninguna parte, que es un siervo malo y negligente. Pero tan solo como te pones en la forma lista para conducir y dices, Señor, aquí estoy, guía mi vida, muéstrame, ¿verdad? Él puede guiarte. Y como dije, hemos cometido muchos errores. Lo único que hemos tratado de hacer, aún en los errores cometidos, es hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Él espera de nosotros. Dar el próximo paso. Tomar lo que Él nos ha regalado y tratar de hacer con ello lo que Dios quiere. Tratar de aún alcanzar a otros, ¿verdad? Y a veces Dios nos va guiando y nos tardamos tiempo en entender algo, ¿verdad? Tardamos tiempo en decir, bueno, creo que esta no era la dirección en la que Dios quería que yo fuera. Pero mientras permitamos que Él nos guíe, Él estará con nosotros. Y Él sí espera que hagamos algo. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta original que hice al comienzo. ¿Dónde está la iglesia?, pregunté. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia, verdad? No sé cuántas personas me han pedido, casi cada vez que alguien ve uno de nuestros mensajes o nuestro sitio web o algo por el estilo, en diferentes países o ciudades o lugares, ¿verdad? Alguien nos pregunta, nos comenta, ¿hay una iglesia como la de ustedes cerca de aquí, en donde yo viva? ¿A donde yo pueda ir, a donde yo pueda unirme? ¿Tienen grupos en otros lugares cerca de mi área, de los que pueda ser parte? Y generalmente lo que tengo que responder, tristemente, es en un sentido, no sé de ninguno. No sé de ningún grupo semejante. Y entonces me responden ellos, vengan aquí y planten una iglesia para nosotros. Manden a alguien, pongan una iglesia aquí donde yo vivo. Y siempre les respondo, no. Tú estás ahí. Tú sé la iglesia. ¿Saben? Cuando empezamos a reunirnos aquí, nuestro deseo no era empezar a reunirnos aquí de la nada. Intentamos ser parte, formar parte de diferentes grupos, estar bajo la cobertura de diferentes grupos, ¿verdad? Sentíamos necesario hacerlo así. Y al ser parte de varios grupos, hicimos cosas que eran innecesarias también. Pero aún así seguimos siendo parte de ellos, seguimos siendo fiel a esos grupos de los que fuimos parte,
y tratando de amarlos y de trabajar con ellos hasta donde se pudiera. Y no fue hasta que nos impidieron hacer algunas cosas que sabíamos que Dios quería que hiciéramos, que hubo una separación de esos grupos. Y terminamos, digámoslo así, nosotros solos. Y es allí donde empezamos a aprender algunas de estas cosas. Y sabes, si no hay un grupo cerca de donde tú estás, en mi caso, el hecho de que no hubiera un grupo fiel cerca de donde yo vivía, eso no cambió quién era yo, no cambió la clase de persona que era yo. Eso no cambió mi deseo de seguir a Cristo, justo en donde estaba y bajo las circunstancias que estaba. Cuando me entregué al Señor, para empezar, ni siquiera me rendí a Él estando en una iglesia o en un templo. Estaba en mi camioneta conduciendo alrededor del pueblo y estaba orando. Y fue entonces que le entregué absolutamente todo al Señor Jesucristo. Y para ser honesto con ustedes, casi cada iglesia en la que he estado y casi cada persona religiosa con la que he estado, me estaba diciendo que hiciera exactamente lo contrario de lo que yo hice. Todas las iglesias y todos los supuestos cristianos me decían que no hiciera eso. Entonces no encontré al Señor Jesucristo por causa de una iglesia o gracias a una iglesia. Encontré al Señor Jesucristo a pesar de esas iglesias. Y después, bueno, pues decidí seguir yendo a la iglesia, porque al final la iglesia es su plan. Y para seguir aprendiendo, ¿verdad? Y ahí en la iglesia pues seguía escuchando estas ideas, ¿verdad? De que no hay nada absolutamente que puedas hacer para ser salvo, porque si no sería por obras, y todo lo que ya sabemos. Y anduve por otras partes donde pensé, bueno, creo que es mejor de esta manera. Y tratando de hacer las cosas como a Dios le agradan, ¿verdad? Y algunos decían en otros grupos, no, tienes que tener estas reglas y guardar esto. Tienes que vivir de esta manera, con detalles y todo. Y vi que eso tampoco estaba funcionando como debía ser. Y la conclusión de todo esto es que se trata de ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que Dios está buscando. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, ¿verdad? En muchas ocasiones, o en varias, en el Evangelio de Juan, Él se refiere a sí mismo como yo soy, ¿verdad? Dice, si no creéis que yo soy, tal como su Padre, yo soy el que soy. Y en una parte, de hecho, en Juan, cuando Él dice yo soy, dice que tomaron piedras porque lo querían apedrear. Lo querían apedrear por ser lo que Él era. Bueno, lo querían apedrear porque esa era una referencia directa a que Él era Dios hecho carne, a que Él era yo soy el que soy, ¿verdad? Porque Dios el Padre así se nombra. Pero pensando en esto, yo soy el que soy, ¿verdad? Hay muchas explicaciones teológicas de esta frase, pero tomémosla de la manera más sencilla. Yo soy el que soy. Él es quien Él es. Y Él ha preparado todo para nosotros, para que nosotros podamos ser. Ser.
No fui. Es que hace unos años sí fui lo que debía hacer. O quisiera llegar a ser. No. No fui ni quisiera llegar a ser. Para que seamos lo que Él quiere que seamos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser un cristiano, ser un discípulo. Él es el yo soy y nosotros somos. Él espera que respondamos al yo soy siendo lo que Él nos creó para que fuéramos, la clase de seres humanos que Él quiere que seamos. ¿Verdad? Por eso nos llamamos ser humano. Somos un ser, ¿verdad? Y entonces, esas personas que dicen, ven y planta una iglesia como la tuya aquí en mi lugar, yo les digo, no, tú estás allí. Tú sé la iglesia. Tú sé lo que Dios quiere que seas. Hay otros que dicen, bueno, es que no hay un templo, ¿verdad? Bueno, los primeros años o semanas o meses que nos reuníamos en una llantera o en una oficina. No se necesita un templo. Hay otros que dicen, bueno, es que ojalá fueran más. Ojalá fuera una iglesia más grande, de más personas. ¿Saben? Durante mucho tiempo de mi vida cristiana, yo me sentí total y absolutamente solo. Todas mis amistades, casi todas prácticamente las perdí. Porque todas mis amistades creían que yo me había vuelto loco, igual que mi familia. Pero eso no me impidió el querer ser lo que Dios quería que yo fuera. Si somos lo que Dios espera que seamos, ahí está el corazón de la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia verdadera. Y si encuentras un grupo de personas que están dispuestos a ser lo que Dios quiere que sean, y se reúnen y tienen compañerismo, comunión, alrededor de el gran yo soy, y alrededor de que ellos sean lo que Él quiere que sean, eso es una iglesia. Eso es la iglesia. ¿Verdad? Cuando leemos la historia, todos los diferentes movimientos de la iglesia remanente, ¿verdad? Simplemente son ejemplos de personas que fueron lo que Dios esperaba que fueran y se encontraban con otras personas que también estaban siendo lo que Dios quería que fueran. Y allí caía bendición y vida eterna. Como dice la Biblia, por ser lo que Dios quería que fueran. Hay personas que están solas y quisieran tener una iglesia. O hay personas que están en una iglesia pequeña o como sea, pero están en una iglesia y quisieran una iglesia mejor o quizás una iglesia perfecta. Y se la pasan buscando de un lado a otro, de un grupo a otro. Y mi consejo para ellos siempre es el mismo. Mi consejo para cualquiera de nosotros siempre será el mismo. Sé lo que Dios quiere que seas. Y es maravilloso cómo la iglesia empieza a mejorar a tu alrededor cuando tú eres lo que tienes que ser. La semana pasada hablé acerca de los jóvenes, ¿verdad? Y es el mismo principio acerca de esto. Si quieres casarte, quieres encontrar a la esposa perfecta. ¿Cómo encuentras a la esposa perfecta? Tú sé
el esposo perfecto. Potencial, ahora mismo. Tú sé el joven que Dios quiere que seas. Tú sé ese joven perfecto, ese joven piadoso que quiere seguir a Cristo, vivir para Él y morir para Él, y deja que Dios se ocupe de lo demás. Tú sé lo que debes ser, y habrá alguna chica en alguna parte que también quiera ser la mejor esposa que pueda ser, y la vas a encontrar. Y esto puede seguir. El principio aquí es el mismo. El principio es que Dios nos ha dado todo para que podamos ser lo que Él quiere que seamos. ¿Quieres una buena familia? ¿Quieres que cuando seas viejo? Bueno, por ahora que eres joven, sé el mejor hijo que puedes ser. Sé el mejor hijo. Ahora, no estoy prometiendo, nada de esto es una garantía, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es rosas hermosas. Pero si al menos eres lo que Dios quiere que seas, una de dos, o encuentras a la esposa también, o a la familia perfecta, o aunque no lo encuentres, si estás siendo lo que Dios quiere que seas, podrás manejar cualquier situación, y cualquier familia, y cualquier esposa, o cualquier iglesia, o cualquier lucha. Podrás manejarla y salir adelante. Podrás nutrir a esa esposa, a esos hijos. Podrás amarlos. Porque no importará lo que suceda, ¿verdad? Como he dicho siempre, esa iglesia perfecta de tu imaginación no existe. Esa esposa perfecta de tu imaginación tampoco existe. Ese esposo perfecto de tu imaginación tampoco existe. Pero cuando tú eres lo que Dios quiere que seas, cuando tú eres lo que se espera que seas, entonces puedes ser esa persona amante, paciente, generosa, dadora de dar. No el que recibe, no el que recibe siempre, sino que puedes hacer eso. Y como estás siendo lo que Dios quiere que seas, tal vez tú seas el que reciba la mayor parte de los golpes y la mayor parte de los problemas. Tal vez tú seas el que va a tener que soportar más cosas, sufrir más agravios, nivelar las cosas. Tal vez tú tengas que ser el que reciba los raspones. Pero si estás tratando de ser el que Dios quiere que seas, podrá funcionar. Porque vas a tener a tu disposición todo lo que Dios te ha dado que necesitas, porque así lo ha hecho Él. Ser cristiano. Ser cristiano es el corazón de ser una iglesia, y de ser una familia, y de ser lo que sea. Tal vez no luzca como tú imaginas, Tal vez no sea como tú piensas, te imaginas algo así bien bonito, ¿verdad? Como tú lo piensas, domingo por la mañana, una reunión, todos venimos, oímos a un predicador muy talentoso, cantamos un par de canciones y tenemos un compañerismo maravilloso. Tal vez no, tal vez mucho tiempo estés tú solo, absolutamente solo, pero sigues siendo lo que Dios quiere que seas. Tú sé lo que Dios quiere que seas. Sé ese discípulo. Sé ese cristiano. Es posible.
Y no tengas miedo de cometer errores. Vas a cometer errores de vez en cuando. Solo sigue estando dispuesto a ser guiado por la dirección de Dios. No tengas temor de apagar el coche de vez en cuando y decir, Señor, no tengo idea de dónde estoy, ayúdame. Y tú dirige el volante. Tú guíame, Señor. Este camino está lleno de cosas que yo desearía que nunca hubieran sucedido. Pero siempre hay la bendición de Dios. Sé lo que Dios quiere que seas. Está en tus manos. Está en tus manos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.